de la guerra espiritual en cuanto a las persecuciones espirituales que tienen muchos cristianos dentro de la iglesia? Bueno, si vamos a hablar de guerra espiritual, este es un tema amplio, pero vamos a hablar de una manera más resumida posible para que no las personas no queden con interrogantes, no queden como con laguna. La Biblia habla y dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero ese no es el punto, porque si hablamos de fortaleza, estamos hablando de la manera de pensar de una persona. Vamos a entrar al punto. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Está hablando de lucha, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad en las regiones celestes. Aquí entra un punto y es que el verso lo que está dando a demostrar que hay un conflicto entre dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si nos vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que separó Dios a la luz de las tinieblas. ¿Qué es luz y qué es tiniebla? La tiniebla es la ausencia de la luz. Pero la luz es la ausencia de tiniebla. Si aquí hay luz, no hay tiniebla. Si no hay luz, si hay tiniebla, aquí es porque no hay luz. Entonces, ¿cómo es que la tiniebla y la luz están juntas? No pueden estar juntas. No puede. Porque, por ejemplo, aquí hay luz, pero ya no hay tiniebla. O sea, donde hay luz no hay tiniebla. Y donde hay tiniebla es porque no hay luz. Entonces, ¿cómo era que ellos estaban juntos? Que Dios tuvo que separarlos. Explícanos eso. Entonces, ahí hay un punto. Entonces, la oscuridad es una cosa y la tiniebla es otra. Parece igual, pero son distintas. La tiniebla, la oscuridad es la ausencia de luz, pero la tiniebla es un reino. Aquí la palabra tiniebla está hablando de un reino o está hablando de un personaje. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de el reino de la tiniebla. Si hay un reino de la tiniebla, entonces, ¿cuál es el rey de la tiniebla? La Biblia dice que Satanás es príncipe de la tiniebla. Entonces, si Satanás es el príncipe, donde hay un príncipe porque hay un rey. El rey de la tiniebla se llama maldad. Porque antes de haber diablo, ya la maldad existía. Porque la maldad convence al diablo a ser malo, al lucero a ser diablo. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando la maldad convence a Satán, Satán convence a la tercera parte de los ángeles, y entonces ahí es que surgen los espíritus, los demonios, y esos demonios batallan constantemente con los cristianos. Pero hay otro punto. Cuando el hombre peca, en el huerto de Edén no había demonio. En el huerto de Edén lo que había era, se activó la maldad, se activó una naturaleza pecaminosa. Una cosa es tú tener ataque en cuanto a la naturaleza caída, y otra cosa es tú tener ataque demoníaco. Me explico. Una cosa es tú tener ataque de tu carne y otra cosa es tú tener ataque demoníaco. Por ejemplo, hay personas que en vez de crucificar a su carne están reprendiendo demonios en vez de crucificar a la carne. Me explico. Hay cosas que no tienen nada que ver con demonios, que tienen que ver con tu carne. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, en sus versículos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son hechicería, brujería, fornicación, adulterio, orgía, lascivia y cosas semejantes a esta. Pero dice más para allá abajo, dice que los que son de Cristo han crucificado a la carne. Las obras de la carne no se reprenden, se crucifican. Hay gente que tienen años reprendiendo un demonio y siguen igual. Tú dirías, ¿por qué el demonio no se va? Es que no tiene que ver con demonio, tiene que ver con algo de tu carne. En el huerto de Edén, cuando el hombre desobedeció, se activó esa carne. Cuando la carne se desactivó, gloria al nombre del Señor, al la carne se activarse, se activaron las naturalezas pecaminosas,
se activaron esas partes que es la que nos lleva a pecar. Ahí es que el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo estaba en pecado en ninguna manera, sino una naturaleza pecaminosa que lo llevaba a hacer lo contrario a lo que Dios quería que él hiciera. Una pregunta, Pastor Wester. ¿Cómo entonces entra la serpiente al huerto de Edén? No, la serpiente siempre estuvo ahí porque la serpiente era astuta. Usted dirá, varón, pero ¿y por qué Satanás usa directamente a la serpiente para tentar a Eva? El diablo usa a la serpiente para tentar a Eva. No era porque era tan astuta, era porque eran amigas. ¿Me entiendes? La Biblia dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente. O sea, había una amistad. El diablo nunca utilizará un enemigo tuyo para hacerte caer, porque es que a tu enemigo tú no le tienes confianza. Utilizará el que tú le tienes más confianza, porque el que tú le tienes confianza te va a dar una comida de veneno y tú te la vas a comer con confianza. ¿Entiendes? Entonces, la serpiente siempre estuvo ahí, a tal grado que se dice que la palabra serpiente es una palabra compuesta. Es compuesta de un ser que tiene pie y que tiene mente. Por eso se dice que la serpiente caminaba. Serpiente, porque es un ser que tiene pie y que tiene mente. Es ser con pie y con mente. O sea, por eso era que era astuta. Tenía pie, era un ser con mente y con pie. ¿Me estoy a entender? Claro. Entonces, por eso es que cuando peca la serpiente, cuando la serpiente fue la piedra de tropiezo para Eva pecar y Eva poner a su esposo a pecar, fíjate que Dios le dice a la serpiente, te arrastrarás. Si se arrastraba, no lo condena con eso. O sea, e igual, acuérdate que Satanás, los espíritus eran ángeles de luz, espíritu inmundo, ángeles de luz. Entonces, el castigo para ellos, al ellos ser de luz, Dios los castiga con la oscuridad. O sea, la oscuridad para los demonios es un castigo, ¿entiendes? Porque ellos en sí, en su naturaleza, eran de luz. Y al ellos ser de luz, su hábitat natural era luz. Entonces, Dios le quita y Dios lo dice que lo va a condenar a prisiones de oscuridad. O sea, la oscuridad para los demonios es una prisión realmente. Muchos cristianos tienen muchas veces temor de reprender un demonio. No, el cristiano que tiene temor de reprender un demonio es porque o tiene alguna legalidad, algún espíritu inmundo con él, o porque también no confían en lo que ellos portan. Cuando el cristiano no confía en lo que porta, suele realmente... Mira, lamentablemente, hay demonios que conocen más que los mismos cristianos lo que yo puedo. Yo he visto cristianos que se mudan de lugar porque se le mudó un brujo al lado. Y eso no puede ser, porque el Dios que usted y yo le servimos está por encima de cualquier entidad demoníaca. El brujo que te tiene que mudar. Amado, el cristiano más nuevo tiene más poder que el demonio más viejo. Ay, no me entendiste. El cristiano más nuevo en Dios, en integridad, en santidad, tiene más legalidad que el demonio, que el diablo más viejo. ¿Real? Claro, porque el cristiano nuevo no tiene la mitad de un Dios, tiene un Dios entero. ¿Entiendes? Por eso que la Biblia dice que Él no nos da el Espíritu por medida. El cristiano nuevo tiene el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tú tienes, lo tengo yo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Wester, hay cristianos que le tienen miedo a Satanás, a los demonios. Cristianos que le tienen miedo literal. Lo que pasa es que hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. El cristiano que tiene ese tipo de temor es porque le cree más a la amenaza del diablo que a las ofertas que Dios te da, a la dádiva que Dios te da, al regalo que Dios te da. El cristiano tiene que saber que nace con la legalidad de atar y desatar. La Biblia dice que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces nosotros somos el Congreso de Dios en la tierra. Acuérdate que el Congreso es el poder legislativo. Cuando el presidente o cuando alguien quiere traer una ley, el Congreso lo somete, lo pone al presidente para que el presidente hasta lo firme y el pueblo lo tenga que cumplir. O sea, tú y yo somos el Congreso de Dios en la tierra. Nosotros sometemos algo, el presidente del cielo lo aprueba para que se tenga que cumplir en la tierra. También se da el caso de que cristiana y cristiano también tienen miedo porque la bruja me está chupando el muchacho y la mujer es cristiana. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo te explico?
cuando te diga cría fama y acuéstate a dormir, es que ellos le tienen más temor a la fama que tiene la bruja que se chupa el muchacho o de la entidad demoníaca que opera en ese sector, que a lo que ellos porten Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una realidad invisible, pero la bruja es una verdad tangible. ¿Me estoy entendiendo? O sea, ¿por qué la gente cree más en la operación satánica que en la de la luz? Porque Satanás se manifiesta un poquito visible. Dios es un Dios invisible que aunque tú no lo veas, existe. Dios mío. Entonces, la gente cree más en lo que ve que en lo que no se ve. Por ejemplo, fíjate que el cristiano tú le dices, el diablo te va a matar y vive con temor. ¿Por qué tiene temor? Porque ellos han visto que el diablo ha matado a mucha gente. Pero tú le dices al cristiano, Dios te va a librar y no lo creen. Entonces, porque ellos entienden como que Dios ha librado a poca gente. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, por eso es que todo el que ha tenido una experiencia con Dios, tú no lo vas a sacar. Tú no le vas a tener temor porque la experiencia que tuvo fue lo que él vio. Partiendo su experiencia, esa persona va a operar mediante esa experiencia. Por eso es que todo el que está ahí, trate de tener una experiencia personal con el Eterno. Trate de tener un encuentro con Dios. Si usted tiene un encuentro con Dios, usted será el primero que testificará de ese encuentro. Nadie a usted lo va a sacar de ahí. Por eso es que yo me encuentro raro. Hay personas que supuestamente han ido al infierno y están descarriados. Que Dios le mostró el infierno, que así es. Varón, tú estás reciando. Entonces tú no puedes decirme a mí que en el infierno viste refresco, que en el infierno viste cerveza, gente con cerveza. Está bien, supongamos que fue un espejismo en el infierno. Pero no me diga a mí que a los par de meses tú tienes una cerveza en la mano. Entonces, dije que eso te causó temor, eso causaba hasta pánico, y que por el túnel cuando yo iba bajando, yo iba sintiendo esas personas gritando, papi, pero no te descarré, pues todo lo que tú viste parece que es mentira. Pero varón, ¿cómo es eso? Que tú fuiste al infierno y mañana estás descarriado. Entonces, ¿por qué infierno fue que Dios te mostró? Entonces, yo creo que son inventos de la gente. Que en el infierno tuviste café, pero entonces tú te estás bebiendo ahora la greca del Santo Domingo entero. Pero yo no te entiendo. Pero ¿cómo es que tú estás de carrera? ¿Y cómo es que tú no le puedes ser fiel a Dios? Si Dios te mostró ese asunto, es para que tú no vayas allá. Pues yo no te lo voy a creer. Real. Pues yo conozco gente que Dios le mostró que el espíritu de lascivia en el infierno y terminaron cayendo, mi hermano, hasta en fornicación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Donde la Biblia registra la lascivia como una obra de la carne, no como un espíritu. Búscame por la Biblia donde la Biblia habla de espíritu de lascivia. No habla. No hay. No habla. Ahora, hay espíritus que conllevan a que la obra de la carne de lascivia se manifieste. Eso es. ¿Me entendiste? Ahí Las sí. obras de la carne se crucifican, no se reprenden. Por eso hay gente que están reprendiendo lo que tienen que crucificar. Y están crucificando lo que tienen que reprender. Ahí es que entra que tiene que buscar discernimiento para usted discernir cuándo es un ataque de tu carne. Mira, los ataques de la carne tienen que ver con las debilidades de tu carne. Por ejemplo, es normal que a una jovencita le dé deseo sexual. No es un demonio. Ahí voy a pelear. No, es normal, claro que sí. Amado, hay una etapa hormonal en la que la muchacha, cuando le está llegando el periodo menstrual, antes del periodo, periodo, hay un deseo sexual que llega. Luego del periodo, entonces viene la etapa de la ovulación. Es una etapa normal que toda la fémina la tienen, porque si usted no sintiera el deseo de tener intimidad, no se multiplica la tierra. Porque si Dios no pone ese deseo, nadie tiene un hijo. Real. Si el hombre no sintiera lo que siente en la eyaculación, nadie quisiera tener muchacho y pa' qué. Entonces, hay parte, todo eso es normal. Ahora, ¿dónde no es normal? Que entonces entran espíritu inmundo y hacen que ese deseo tú lo tengas fuera de orden. ¿Cómo así? Tienes deseo, no es el orden tú tocar tu cuerpo. No es el orden masturbarte.
O sea, ese es el desorden. O sea, es normal que tú tengas deseo. Lo que no es normal es que ese deseo tú lo satisfagas de la manera incorrecta, dándote dedo o jalándote el cuero. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si tú entras al baño y entrando al baño te dio ese deseo de darle para allá, de morderte todo, entonces, amado, no es normal. Ahí tú tienes que crucificarte. Por eso es que hay gente que van al monte, duran 3 días en ayuno, para que Dios le quite ese espíritu y cuando bajan se terminan masturbando. Es que el punto no era el ayuno, el punto es que tú tienes que dominarte. Wow. Es tener dominio propio. Tú le terminaste de pedir perdón a Dios por eso y a los par de días vuelve a lo mismo y ya tú no hallas cómo pedirle perdón y te lleva de carrera. Por eso que el apóstol Pablo le habla a Timoteo que se cuide de sí mismo. ¿De qué está hablando allí? Cuesta. Exacto, cuida de ti mismo, cuídate de tu carne, cuídate de eso mismo. Ahí es que también habla, cuídate de la que duerme a tu lado. La pechita habla de una mujer. La pechita hablada acá habla que es una mujer literal. Sí, pero muchos dicen que no. Los exégetas y los estudiosos, los que hacen exégesis, los exégetas, son mismos. Ellos lo interpretan como tu propia carne. Entonces hay que cuidarse de eso. Realmente, amado, por eso es que hay muchas personas, aún vistiendo conservador, que están cayendo en pecado. ¿En qué sentido? Tú me estás diciendo la gente que usan falda larga, moño duro. No lo quiero expresar así porque se interpreta como que estamos atacando la vestimenta y yo de ninguna manera quiero que se vea como que yo ataco la vestimenta. Lo que pasa es que mayormente en esa parte se concentra más en reprender y no en crucificar. Yo no puedo enseñarte a ti solamente a reprender a Santa Marta y no enseñarte a dominar dominar tu boca. Porque, ¿me entiendes? Yo no puedo solamente enseñarte a reprender a Anaís a pie y no enseñarte a dominarte de la cintura para abajo. Yo tengo que enseñarte a reprender a Santa Marta, pero también enseñarte a dejar la mala costumbre de hablar con el tipo a las 2 de la mañana y cambiar la vocecita. Porque no es obligado que la vocecita tenga que cambiar. Porque tú cuando tienes el micrófono dices, con la espada. Tú hablas duro y hablas con una voz rústica que tú crees que un hombre. Y hasta cuando está hablando lengua, tú hablando y me dice, entonces tú cambias. Entonces, cuando tú estás hablando con teléfono con el tipo que te gusta y dice, ay, estaba durmiendo. Eso no es normal. La vocecita, ¿por qué cambia la voz? Hay hombres, mi hermano, que hasta se parten, parecen pájaros hablando por teléfono. Negri, ¿dónde tú estabas? ¿Y por qué? Porque hay que cambiar la voz. Entonces, la voz, cuando el receptor escucha el cambio de voz, entonces el corazón como que lo acaricia. La parte sensitiva se acaricia. Y esa conversación de 40 minutos llega que en el minuto 30 de la conversación hay ciertos temas indebidos. Wow. Y cuando tú estabas en el mundo, ¿te gustaba que te mordieran el cocote? ¿Qué? Ay, tú. El novio mío no le gustaba como yo besara. Entonces, inmediatamente está esa conversación, automáticamente en la guerra espiritual, el tipo la está desnudando en la mente. Uf. Ay, si yo ayer, mira, yo cuando me estaba bañando ayer, yo sentí algo. Entonces, el tipo, cuando le hablaste que te estaba bañando, él no te está viendo en toalla. Él está viendo donde tú te estás pasando el jabón. Porque esa guerra espiritual llega en la mente. Porque, mira, la gente, fíjate, la gente tiene la capacidad de ir en una guagua. Se está orinando. No ha llegado a su casa, pero obliga a su cuerpo a que se aguante. Que resista. Resista. ¿Y por qué tú no resistes, mi hermano, a casarte? Tienes que masturbarte obligado. Tú puedes resistir. Joven, tú puedes. Así como tú, cuando tienes esa diarrea que está a punto de... que quiere tirar un peo. Y tú sabes que hay diarrea. No, que tú sabes que baje de ahí. Pero entonces tú, para que la gente no se dé cuenta, tú aprietas las 2 chapas en la nalga para que se haga... ¿Tú me entiendes? Parece jocoso. Sí, y tú te aguantas porque no quieres pasar esa vergüenza. Tú sabes retener. Y tú sabes que ese nunca es un caso obligado. Es obligado, varón. Es obligado drenar las partes tóxicas del cuerpo. Ahora, no es obligado tener sexo antes del matrimonio. No es obligado chulearla.
No es obligado. Tú puedes aguantarte. Porque tú retener la pipí por mucho tiempo te va a provocar problemas renales. O sea, eso es obligado tú drenarlo. ¿Qué problema te va a provocar tú dejar de besarte? No te va a provocar ningún problema de salud. Pero ahí tú no, ¿por qué tú no te aguantas? ¿Por qué obligado a ponerle la lengua hasta el pecueso a la muchacha? ¿Por qué obligado a bailarle la lengua dentro del galillo? ¿Por qué? ¿Por qué? No obligado. Tú puedes aguantarte. O sea, esa parte no es que hay que reprenderla, es tú crucificarla, proponerte, decir, no lo voy a hacer. No voy a ponerle la boca en el cocote para formarle lo que se llama, ¿cómo que le llaman a esto? Un chupón. El otro día tengo una botella con pate de diente y pasa de que para que la mamá no se dé cuenta. No obligado. Es obligado, mi hermano. No obligado. Después que llegan ahí, entonces comete lo que es la fornicación. La fornicación, claro, la muchacha porque que una embarazada. cosa se activa. Manito, cuando tú tienes hambre y tu cerebro está viendo arroz, tu cerebro se activa. Estamos hablando de guerra espiritual. Usted que está allí. Se va a comer. Entonces, cuando tú le das un beso, es un contacto. Es como la llave que tú pones para que el motor prenda. Tú arrancas si quieres. Tú la palanca la pones si quieres. ¿Me entendiste? Pues tú puedes aguantarte. Aguántate. ¿Entiendes? Quizás hay cosas que literalmente no se puede predicar como pecado, pero lleva el pecado. Lo que a mí me lleve al pecado, yo lo pongo como pecado. Yo pongo un cerco desde lejos ya para no ir por ahí. Si tú sabes que por ahí están los policías. Cuando hay una redada, el motorista ni por ahí cruza, aunque esté legal. El amé. Yo cruzo por allá. Por eso todo el mundo está instalando Waze. Porque Waze avisa, cuidado, policía a 2 kilómetros. Porque Waze dice peaje a tantos kilómetros, costo 60 pesos. Es porque si tú no tienes los 70 para que te vaya devolviendo. Porque el palo no se levanta ni tú hablando lengua. El palo es con cuarto que se levanta. El palo del peaje. ¿Tú me entendiste? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, gloria al nombre del Señor, es que hablar de guerra espiritual, amado, es un tema amplio. Y tú sabes muy bien que no va a ser la última vez que yo voy a venir aquí. Voy a seguir viniendo acá porque realmente hemos sentido venir y ser colaborador de esta cabina. Fíjate que yo fui que te escríbeme que voy a pasar por allá. Claro que sí. Claro, porque quedamos en un acuerdo que cuando yo llegara, no te había escrito porque se presentaron varias cosas y para cumplir con mi palabra, pues pasamos por aquí. Joven que está ahí, tenemos que aprender a diferenciar entre los dos bandos. Guerra demoníaca y guerra con tu carne. Mira, la guerra con tu carne, tú puedes ser el hombre más espiritual y siempre eso va a estar ahí. El apóstol Pablo, que apóstol Pablo, tenía ese aguijón constante. El pecado que mora en mí. La parte humana de él que se salía, que sobresaltaba. Entonces, por más espiritual que tú seas, siempre hay ataques que van a llegar. Ahora, Satanás aprovecha las partes vulnerables para hacerte caer de manera fuera de lo normal. Ministro Wester, muchas veces, y usted tocó ese tema, de que hay personas que salen de un ayuno y van directo al pecado, a la fornicación. Sí, porque el ayuno, la gente, mira, la Biblia dice que vale más la obediencia que el sacrificio. Cuando tú entras al sacrificio en desobediencia, la desobediencia se vuelve más desobediencia, no se vuelve obediencia. Porque el ayuno a muchos le da bendición, pero para otros es una maldición. Tú no puedes tomar un ayuno bajo una naturaleza pecaminosa. Y pareciera contradictorio eso. Bueno, mi hermano, yo sé lo que te digo, porque los brujos ayunan y no son libres. Entonces, el brujo cuando ayuna le da como más poder al espíritu que tiene dentro, porque el ayuno es como un abono. El ayuno es como una vitamina que le da crecimiento a lo que tú tienes dentro. Wow. Si lo que tú tienes dentro es parásito, la vitamina le va a dar crecimiento al parásito. Entonces, antes de tú beber vitamina, tienes que beberte un desparasitante. Entonces, ese desparasitante tiene que ver con la humillación. Humillarte y apartarte y luego ayunar. ¿Entiendes? El ayuno tiene más efecto cuando tú estás íntegro, cuando tú estás limpio. Dice la Biblia, antes de traer la ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano. El ayuno es una ofrenda que tú le das a Dios a cambio de tu vida espiritual. Por lo tanto, si tú tienes una raíz de amargura y te metes en ayuno, tú vas a querer matar al hermano cuando sale del ayuno.
Gente que se meten en el ayuno con un ataque, mi hermano, demoníaco. Claro, amado, la oración tiene un buen efecto en cuanto a la parte espiritual. Por eso hay personas que duran 10 horas de rodillas, pero se conectan un segundo. Hay otros que duran 5 minutos y conectan 4 minutos. Yo prefiero durar poco tiempo y conectado. Yo no hago nada con durar 20 horas de rodillas y no conectarme ni un segundo con Dios. Porque mi oración es una oración cuestionando a Dios por lo que te está pasando. Porque tu oración no es una oración de humillación. Hay gente que hasta orando se le nota la arrogancia. Hay personas que hasta orando se le nota la altanería. Entonces, Dios al soberbio dice que al altivo lo mira de lejos. Entonces, una gente que tú estés mirando de lejos, tú no puedes establecer una conversación seria con él. Yo de lejos no puedo conversar contigo. Por eso es que hay gente que al estar lejos de Dios necesitan un teléfono para hablar con Dios. Y hasta lo cantan. Yo quiero un teléfono para hablar con Dios. Si yo tengo a Dios cerca, yo no necesito un teléfono. Porque para tú buscar un teléfono, mira, tú estás hablando conmigo por teléfono. No. Tú el que estás teniendo un teléfono para hablar con Dios, porque Dios está en otro continente y ellos están en otro continente. Si yo estoy cerca de ti, yo no necesito un teléfono. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, allí hay una bruja, la tumbamos esta madrugada a las 3. Dios me dice, a las 3, prepárate, busca tu bazooka, a las 3 la vamos a tumbar. Bum, bum, a las 3. Eso es Dios hablando contigo. Pues Dios te va a decir, mira, allí hay otra bruja que tiene la bocina en zozobra. Pam, pam. Ahí es que entra la intimidad. Hay gente que tiene intimidad con Dios, pero Dios no tiene intimidad con ellos. Son como dos amigos que uno se cuenta, pero el otro no le cuenta a otro porque no le tiene confianza. Tú no has tenido amistades que ellos te cuentan todo su vida y tú no te atreves a contarle a ellos. Tú dices, tipo es muy lengua larga. Yo dejo que él me diga, pero yo no le cuento mucho a él. Entonces así es Dios con mucha gente. Hay gente que habla mucho con Dios, pero Dios no habla poco. Dios habla poco con ellos. Dios. ¿Me entendiste? Porque ellos le tienen confianza a Dios, pero Dios no le tiene confianza a ellos. Porque es que ellos hablan mucho. Dios no se puede decirle, fulano está en fornicación, porque no saben manejar la información. Porque la información le van a dar un mal manejo, manito. Entonces, ahí es que está el punto. Tú tener intimidad con Dios y Dios tener intimidad contigo. Wow. Tremendo, tremendo. Con el ministro Wester Paul, hombre de Dios, y usted que está ahí gozando de esta enseñanza poderosa, la cual ha traído el ministro. Amados, yo sé que en otra ocasión vamos a tener al ministro una vez más. Gracias, familia RCA. Quiero invitarte a que tú comparta, comente, y usted que no se ha suscrito, suscríbase a este canal donde Dios bendecirá tu vida. Y el video que está saliendo a continuación, dele para que ustedes puedan ver más.